Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí felices. Somos bienaventurados por que el Señor nos permite una vez más estar acá reunidos con un invitado muy especial, como lo es nuestro Dios, que está en medio de nosotros, y eso es algo que nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de felicidad. Saludar también a mis hermanos que nos acompañan en esta mañana, que se reúnen con nosotros por Meet. Y buenos días, hermanos, bienvenidos. A nuestros hermanos, amigos y familiares que nos ven por las redes sociales, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que nos vean. Sean todos bienvenidos. Previamente ya habíamos alabado al Señor con algunos cánticos, como nos enseña la palabra del Señor, que le alabemos con cantos, con salmos, con himnos, levantando manos santas, como dice la Escritura. Ahora vamos a alabarle por medio de las ofrendas. Eso siempre lo he repetido, es una manera más de alabar al Señor. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15, verso 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Como es sabido por muchos de nosotros, hay muchas necesidades, y la necesidad está incluso en las mismas congregaciones, en las mismas iglesias, en nuestros mismos hermanos. Por eso recogemos una ofrenda voluntaria, domingo a domingo, o cada domingo que nos reunimos recogemos una ofrenda, pues para suplir esas necesidades de la iglesia y las necesidades de las personas que Dios ponga en nuestro camino conforme a su voluntad. Yo quisiera pedirle el favor a uno de nuestros hermanos o hermanas que nos acompañan para que por favor oremos por la ofrenda. Padre del cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos, Señor, para continuar alabándote en esta mañana por medio de la ofrenda, Señor. Te damos gracias porque tú eres el dador de todo, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y por eso te queremos agradecer en esta mañana esa bendición tan grande, Señor, de poder alabarte y adorarte, Señor, como es tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones en nuestras vidas, en tu pueblo, en nuestros hogares. Y queremos rogarte, Padre del cielo, para que por el poder de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para hacer buen uso de las ofrendas, para que sean conforme a tu voluntad, para bendición de tu pueblo y de nuestro prójimo. También te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que bendigas a tu pueblo, Señor, según la necesidad que tú ves, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres muy misericordioso. Te rogamos, Señor, por la provisión para tu pueblo, para nuestras familias, para nuestros vecinos, para todo el ser humano necesitado, para que sea conforme, Señor, a tu voluntad, Señor. Muévete a misericordia por todos, te lo ruego y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te ruego que bendiga las ofrendas en todo tu pueblo para gloria de tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, bendito Dios por ese privilegio que nos da de poder ofrendar, y Dios quiera que quienes no pueden hacerlo, el Señor les provea para en algún momento poder colaborar también con la obra del Señor. Yo quiero invitarlos, por favor, a la epístola a los Gálatas, he tomado un pasaje de esa epístola en el cual está basado el sermón de hoy, hermanos. La epístola a los Gálatas, capítulo 4, del verso 8 al 11. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11.
Me gustaría también que alguien lo leyera, por favor, en voz alta. Y audible. A ver, por acá mi hija lo quiere leer. Adelante. Amén. Damos gracias a nuestra hermana Sara, que está conectada en esta mañana y acaba de leer. Creo que por motivos de sonido no se escucha muy bien. Aquí en la transmisión yo quisiera leerlo nuevamente, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. 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 Hasta ahí la palabra de Dios. Ya se pueden sentar, por favor. Bueno, quisiera hablar un poco sobre el contexto histórico de este pasaje. La epístola a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, mientras narra la historia que lo hizo mientras viajaba por Macedonia en uno de sus tantos viajes misioneros o viajes donde predicaba el evangelio, predicaba la palabra del Señor. Fue escrito aproximadamente en el año 55 al 57 después de Cristo. Esta epístola o esta carta va dirigida a la iglesia de los Gálatas, que estaba ubicada al sur de Galacia, y va dirigida también a los creyentes de todo lugar. Pablo escribe y envía esta carta para corregir un problema que se venía presentando en dicha iglesia, debido a que los miembros, en su mayoría recién convertidos del judaísmo al cristianismo, estaban siendo influenciados por tradiciones y ritos judaicos. Estos nuevos creyentes les enseñaban que debían someterse a la ley y a sus tradiciones para poder ser salvos. Pablo, a lo largo de esta carta, refuta dicha enseñanza de los judaizantes, dejando claro que la salvación es por gracia, no por guardar la ley, que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por obras, no por guardar la ley o por hacer esto o aquello o lo otro. En esta epístola el apóstol Pablo nos muestra claramente, o a lo largo de la epístola el apóstol Pablo nos muestra claramente la diferencia entre la ley y la gracia.
Y en el primer capítulo de la carta a los Gálatas, vemos cómo Pablo está asombrado de que tan pronto ellos o los miembros de la iglesia de Galacia se estuvieran alejando de la fe a la que una vez fueron llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos corroborar en Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. El Evangelio de Cristo es uno solo y tiene una sola interpretación, hermanos. No pueden haber dos interpretaciones diferentes, y mucho menos si las dos se contradicen entre sí. Y aunque hay quienes le den varias interpretaciones a la palabra de Dios, al Evangelio, solo tiene una interpretación válida o una interpretación correcta, y es la que está o la que se hace con base o a partir del contexto tanto histórico como gramatical, y teniendo en cuenta también el contexto general de toda la escritura, hermanos. Esta es una norma de la hermenéutica, de la ciencia que estudia el conjunto de normas y reglas que rigen la interpretación bíblica o la interpretación de un libro, ya sea la Biblia o ya sea cualquier otro libro. Dichas normas que rigen la interpretación bíblica, pues es importante aplicarlas para poder dar una correcta interpretación a la palabra de Dios. Es sumamente importante y primordial también, hermanos, la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos guía y nos enseña todas las cosas, puesto que Él es Dios. Él es quien a través de la Escritura y como fue inspirada por Él es quien nos guía y nos ayuda a dar la interpretación correcta también. Esto también lo podemos comprobar en Juan capítulo 16 verso 13 y en Juan capítulo 14 verso 26. Pablo continúa con su exhortación a los Gálatas y en el capítulo 2 les insta porque se estaban dejando arrastrar a practicar costumbres, ritos y tradiciones judías. Seguido del capítulo 2, en el capítulo 3 les llama insensatos, les llama necios, y en el capítulo 4 los versos bases del tema de hoy los insta a volver a no volver a la esclavitud. En el capítulo 5 más adelante también Pablo continúa instándolos a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Todas estas exhortaciones, hermanos, que vemos a lo largo de la epístola a los Gálatas, tienen mucho que ver con nosotros, tienen mucho que ver con cada creyente, tiene mucho que ver con la iglesia de Cristo. Y ese mismo problema que Pablo corrigió en la iglesia de Galacia se repercute, se replica el día de hoy en mayoría de las iglesias, en mayoría de las congregaciones, puesto que se están dejando arrastrar por costumbres, por ritos y tradiciones judaicas y otras muchas que no son la voluntad de Dios, que no agradan al Señor, o que simplemente eran mandatos que debía cumplir el pueblo de Israel, mas no la iglesia de Cristo. En el verso 8 del texto base dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios,
servíais a los que por naturaleza no son dioses. Asimismo como los Gálatas, nosotros cuando éramos gentiles, es decir, antes de convertirnos al cristianismo éramos gentiles, pero una vez nos convertimos a Cristo, ya dejamos de ser gentiles y empezamos a ser parte de la iglesia de Cristo. La Biblia nos muestra que todas las otras naciones que no eran el pueblo de Israel se le llamaba gentiles, pero quienes éramos gentiles y nos convertimos a la fe de Cristo, ya no pertenecemos ni al pueblo de Israel ni a los gentiles, sino al pueblo de Dios. Y esto lo hemos explicado en sermones anteriores. Cuando fuimos convertidos, cuando nos convertimos al cristianismo, también éramos, o antes de convertirnos, éramos arrastrados, o se nos extraviaba, llevándonos a los ídolos mudos, como escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 2. En este tiempo, en ese mismo tiempo, dice la Escritura que estábamos sin Cristo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. En ese tiempo no conocíamos a Dios, o creíamos que conocíamos a Dios, pero era un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y servíamos a dioses paganos, servíamos a dioses falsos, y éramos dioses falsos que eran mudos, o éramos religiosos y adorábamos imágenes, adorábamos estatuas muertas, rendíamos culto a los ídolos que no eran Dios. Y esa práctica, hermanos y queridos oyentes, Dios le llama idolatría. Y aunque quienes la practican quieren justificarla diciendo que no es adorar, que es venerar, las dos palabras, cuando vamos al diccionario, son sinónimas. Tienen el mismo significado, y el hecho de que se arrodillen frente a una estatua, frente a una imagen, le pidan, le rueguen como si fuese Dios, no deja lugar a la duda que eso es idolatría. Y la idolatría es un pecado, entre otros tantos, que Dios mismo condena en 1 Corintios capítulo 6 del verso 8 al 10, como también lo prohíbe en Éxodo capítulo 20 del verso 4 en adelante. Siguiendo el texto base, hermanos, en el verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los Gálatas habían sido redimidos, habían sido rescatados, ellos habían sido librados de la ley. Asimismo nosotros, hermanos, por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo, un día fuimos hechos libres y al mismo tiempo conocidos por Dios, porque fuimos recibidos como hijos suyos, fuimos recibidos en adopción, hijos adoptivos, porque nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único.
Por eso la Biblia aclara que nosotros por la fe en Cristo somos hechos hijos adoptivos. Voy a leer un pasaje que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, hermanos. Y nos lo confirma. En el capítulo 4 de la misma epístola a los Gálatas, en el verso 4, Gálatas capítulo 4, del verso 4 al 7, escribe el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo en el que Dios estableció, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí nos deja bastante claro lo que estaba explicando anteriormente, y nos anexa también que por la fe en Cristo recibimos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía y nos enseña todas las cosas. Nos muestra que el Espíritu de Dios se recibe es por la fe, no como enseñan o como nos han enseñado que es por la imposición de manos o por que la persona va y se bautiza, entonces en ese momento recibe el Espíritu Santo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo lo recibimos por la fe en Cristo, y lo acabamos de leer acá. Es únicamente por la fe, repito, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos hacemos hijos de Dios. La fe es el requisito indispensable y sin el cual no podremos considerarnos hijos de Dios. Si alguien no ha depositado fe, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, la Biblia no lo considera hijo de Dios. Y esto es algo que no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Vamos a leer un pasaje que nos lo confirma una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, y dice en el verso 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, o sea, no le creyeron. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, y aclara, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Y el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados como hijos adoptivos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como lo leíamos anteriormente, hermanos, Pablo expresa claramente que ya no somos esclavos, que hemos sido hechos libres. Por eso, con asombro, Pablo pregunta: y vamos al verso 9, donde Pablo se pregunta con asombro: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos una pregunta que plantea el apóstol Pablo con asombro. Y como lo expresaba al principio, hermanos, en la introducción, los Gálatas se estaban dejando arrastrar, dejando arrastrar a volver atrás, a volver a la esclavitud. Se estaban dejando influenciar y estaban siendo inducidos a practicar costumbres, ritos y tradiciones de los judíos, de los cuales la iglesia de Cristo
ya no debe participar. Ritos como la Pascua judía, las fiestas anuales, la fiesta de Pentecostés, fiestas de los tabernáculos, los años sabáticos, guardar el sábado, el Hanukkah, etcétera. Son muchas fiestas que al día de hoy los judíos aún guardan. Y asimismo existen hoy quienes están introduciendo nuevamente estas herejías a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, queriendo persuadirnos para que volvamos atrás, para que volvamos a la esclavitud, para que volvamos a realizar ritos, tradiciones y prácticas judaicas que hacían parte de la ley de la cual Cristo nos redimió, Cristo nos libró, para que ya no fuésemos más esclavos. Estos grupos que están introduciendo tales herejías se hacen llamar judaizantes, que quieren que nos convirtamos al judaísmo, que guardemos sus fiestas, el sábado, que nos circuncidemos, etcétera, para poder ser salvos. Esto con la falsa promesa de que haciendo eso vamos a ser salvos, y la escritura nos muestra que ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley. La Biblia nos insta a convertirnos a Cristo, a creer en Cristo, no a creer en el judaísmo, ni mucho menos a convertirnos al judaísmo. Ahora, ¿saben lo que pasa o lo que pasaría si hiciéramos caso a los judaizantes? Es una interrogativa que la Biblia, la Escritura, nos da la respuesta a este interrogante. Gálatas capítulo 5, del verso 1 al 4, escribe el apóstol Pablo para dar respuesta a esta pregunta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí Pablo le escribe nuevamente, sigue exhortando a los Gálatas. Y es una escritura que es aplicable a la iglesia también, a todo creyente. Verso 2. He aquí, yo Pablo, os digo, y estas palabras están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Son palabras de parte de Dios para nosotros. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Como vemos en el contexto anterior de la epístola a los Gálatas, estas personas querían que los Gálatas se circuncidaran y guardaran todas las fiestas judías para poder salvos. Pero Pablo aquí deja claro que no es necesario hacer eso. Por eso dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y el verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Santiago en el capítulo 2, verso 10, explica que la ley es un bloque y que si se falla en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Santiago capítulo 2, verso 10, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, aquel que se circuncide, aquel que guarde el sábado, aquel que diezme, que ayune, pero falle en un punto de toda la ley, dice, se hace culpable de todos. Esto nos deja claro, hermanos, que es difícil. O sea, ningún ser humano va a poder cumplir toda la ley, porque con una sola mentira que se diga en toda nuestra vida ya
habremos infringido la ley de Dios. Por lo tanto, no podemos justificarnos delante de Dios por las obras de la ley. Verso 4 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que si alguien se quiere justificar por guardar el sábado, o que si alguien se quiere justificar delante de Dios por circuncidarse, dice, de la gracia habéis caído. Y esto es algo importante y es algo que debiéramos tener en cuenta. Porque si pretendemos guardar la ley y justificarnos por ella, de la gracia caemos. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz, hermanos. Si cada uno pudiera justificarse por guardar el sábado o por practicar ritos o tradiciones, no hubiera sido necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si cada uno pudiera justificarse delante de Dios por hacer esto, por hacer aquello, por hacer lo otro, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz, hermanos. Volviendo al texto base, el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados o nos hemos visto preocupados porque los resultados de lo que hacemos no son los esperados o no son los resultados que queremos, los resultados que deseamos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo creo que muchas, ¿cierto? Eso es precisamente lo que nos deja ver Pablo en este verso. Una preocupación por la iglesia de Galacia. Una preocupación por los miembros de la iglesia de Galacia. Preocupación porque su trabajo hubiera sido en vano, y no porque él hubiera perdido el tiempo dedicado a ellos, sino porque el propósito con el que él les compartió el evangelio no se estaba cumpliendo en sus vidas, y por eso él estaba preocupado al saber que ellos se estaban volviendo a las antiguas prácticas. Pablo sentía esa preocupación por la iglesia de Galacia y por la iglesia en general, y nosotros también lo hemos sentido en algún momento. ¿Creen ustedes que Dios también lo siente? Claro que sí, y aún con más preocupación, porque Él nos amó en Cristo, nos amó con gran amor, nos amó en Cristo, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, y como un buen Padre que Él es, desea lo mejor para nosotros, así como nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, nuestro Creador, desea lo mejor para nosotros? Por eso le duele, Él se duele y se preocupa al ver a sus hijos sufrir, esclavizados en doctrinas que lo llevan a alejarse de Dios, doctrinas que no son conforme a la voluntad de Dios, esclavizados del pecado. Sufre por ver a sus hijos desviados y volviendo atrás.
Por eso nos aconseja, por eso nos guía a través de su palabra, por eso nos anima, nos insta a no hacerlo, nos insta a que no volvamos a los pobres y débiles rudimentos. El pasaje de hoy, hermanos, es una exhortación directa, clara, que Dios nos hace a todos nosotros en esta mañana, por medio del apóstol Pablo, para que no volvamos atrás, para que no nos dejemos influenciar y arrastrar por quienes quieren volvernos al judaísmo, para que no nos dejemos engañar por huecas filosofías, para que no nos dejemos engañar o nos dejemos llevar a practicar doctrinas de hombres y no doctrinas de Dios, como enseña Marcos capítulo 7, donde dice, bien que invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Hay muchas tradiciones, unas buenas y otras que no son buenas, y a la luz de la Escritura podemos corroborarlo. El pasaje de hoy es una exhortación directa para que no nos dejemos arrastrar por quienes quieren hacernos volver a la ley de la cual un día fuimos redimidos, fuimos librados por nuestro Señor Jesucristo. Es una exhortación para que no volvamos a los ídolos mudos y a prácticas religiosas que nos separan, que nos alejan de Dios, del Dios vivo y del Dios verdadero. Es una exhortación para que reflexionemos en cuanto a nuestra vida cristiana. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de los hombres? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo a los hombres? Porque si por obedecer a los hombres estamos desobedeciendo a Dios. Y yo prefiero agradar a Dios, así no agrade a los hombres. Es una exhortación para que reflexionemos y pensemos cómo está nuestra vida cristiana. ¿Qué estamos practicando de nuestra vida antigua? ¿Nos hemos alejado de lo que a Dios no le agrada? ¿O lo seguimos practicando? Porque no solamente es volver a la ley como los gálatas se estaban volviendo. Ya hemos sido conocidos por Dios. Hemos conocido a Dios. Hemos conocido la voluntad de Dios a lo largo de la Escritura. Ya sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. Y de todas las cosas que sabemos que están mal, ¿cuántas estamos practicando o cuántas no estamos practicando? ¿O sí lo hemos dejado atrás? Por eso es importante, hermanos, que reflexionemos en esta mañana, que meditemos, y yo los invito, hermanos, también, para que meditemos en el transcurso de la semana, en estas palabras, en esta escritura, y tengamos en cuenta el consejo de Dios, tengamos en cuenta la guía de Dios, la guía que Dios nos hace a través de su palabra, a través de la Escritura. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude a tener discernimiento, a que a través del conocimiento de la palabra Dios nos dé ese discernimiento para no dejarnos engañar, para no dejarnos arrastrar, y que podamos con total firmeza tomar la decisión de
estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos más sujetos a esclavitud. Quiero terminar con un pasaje del mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 13, donde escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, a una oración final para dar gracias a Dios por esta palabra. Quienes estaban apuntando, el título del sermón es Conocidos por Dios, que creo que se me pasó por alto. Amado Señor, te agradecemos en esta mañana una vez más el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por esta tu palabra que nos muestras el día de hoy, Señor, a través del apóstol Pablo, Señor. Queremos rogarte y pedirte que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, que nos ayudes a vivirla, a llevarla a la vida práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que cumpla el propósito con el que tú nos la muestras el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, reunidos en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos que están reunidos en las diferentes congregaciones también, Señor. Bendice a nuestros amigos, familiares, vecinos y ayúdanos a todos, Señor, porque te necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego y te lo suplico, dándote las gracias de antemano y pidiéndote también que te lleves la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Un abrazo. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar aquí un domingo más, y pues que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.